Buenas tardes a todos, espero que esto se suene bien, porque bueno, no tengo el soporte y honestamente qué flojera sacarlo. Hago este video para hacer un comentario rápido. Ya saben, mis comentarios rápidos de 45 minutos. Sobre una discusión que tuve en Twitter con un par de teólogos de la ciencia que ya había desarrollado, pero me gustaría tomarla aquí y explayarme un poquito más en ella. Y es sobre la doble falacia de autoridad que cometen estos teólogos de la ciencia, estos idiotas que les encanta llenarse la boca con Sagan, con Asimov, con... Bueno, es muy raro que hayan leído a Francis Bacon, porque para entender a Bacon tienes que haber leído a Aristóteles y estos tipos jamás han escuchado siquiera de Platón. Y para los que sepan un poquito de la materia sabrán por qué eso debe de ser importante, no lo voy a explicar. Estos teólogos de ciencia, la doble falacia de autoridad que cometen es algo que ya me tiene harto, porque toman a los tratados científicos o tratados de ciencia, o creo que deberíamos de empezar a llamarlos simplemente a los tratados de científicos o a los tratados de ciencia, no tratados científicos, porque ello implicaría una suerte de correlación con lo científico, algo así como una sustentación empíricamente válida con esos tratados, lo cual es una disputación que está a juicio. Digo, el, el cuestionamiento más basal y más simple, el cuestionamiento nuclear y quizás el núcleo ontológico de la ciencia, es justamente eso, algo que evidentemente esa gente no sabe. En fin, doble falacia de autoridad, ¿en qué consiste? Es verdad, lo dicen los científicos, es verdad, lo dice la ciencia. Pasemos a la primera parte. Es verdad, lo dice la ciencia en el sentido de que te cito esto y esto es la representación de la ciencia, cuando de hecho no es verdad. Así venga de una revista científica, venga de cualquier journal, de cualquier sitio, los tratados o la ciencia está sujeta de igual forma a escrutinio. Hay una fundamentación teológica a este punto, no está de más decirlo, sobre los tratados, los cuales parecieran que por el mero hecho de haber sido publicados en una revista no tenemos que dar ningún argumento sobre ellos. Es decir, que dices que el género está, mira, ahí te van 50 tratados. Ok, ¿y por qué eso es verdad? Es que lo dice la ciencia, tú maldito dogmático teológico. Este es un problema severo que, mira, en Sikine dijo que nos iba a tomar décadas en eliminar el mentalismo de las masas. Este ciencismo, este cientificismo, como quieran llamarlo, nos va a tomar siglos, por no decir milenios, anular de la cabeza de las masas. La ciencia se ha convertido en la nueva teología, o debería decir lo que ellos piensan, que es ciencia, porque realmente estas posturas son filosofistas. Filosofistas en el qué sentido la ciencia no justifica el autoritarismo. Y esto es un autoritarismo de corte empírico, o debería de decir fundamentalismo que quiere parecer empírico. Como diría Durkheim, esto no es sino una vil empírica que quiere pasarse como... una vil mística que quiere presentarse como empírica. Lo cual realmente no sirve para absolutamente nada. De hecho, justamente como criticaba Francis Bacon, esto no hace sino servir para crear disputaciones. Bueno, no diría disputaciones, sino más bien verborrea, logomaquia. Filosofista, porque de científico eso no tiene nada. Así pareciese que estoy tomando a la ciencia como el típico estúpido de que I fucking love science. No, porque eso tiene una fundamentación filosofista. El autoritarismo no tiene nada, absolutamente nada que ver con la ciencia. Eso solo puede justificarse desde la filosofía. Y este autoritarismo de las fuentes, esta falacia de autoridad, que más que falacia de autoridad ya sería autoritarismo, porque intentan imponerte que por el mero hecho de que es un tratado, tú, tomando eso como autoridad, tienes que someterte a ello y no cuestionarlo, cuando esa postura no podría estar más alejada de lo que la ciencia es. Uno no puede ir por ahí citando lo que quiera o citando imágenes de ciencia
y decir, ah, mira, es que lo dice esto y ya es verdad. Y así sea ciencia, así sean expertos, de igual forma tienes que argumentar por qué eso es verídico. Digo, ¿qué diferencia hay entre que yo diga es cierto, lo dice la ciencia, lo dice este científico, es cierto, lo dice el presidente, es cierto, lo dicen las Sagradas Escrituras, es cierto, lo dice mi comandante, es cierto, lo dice Aristóteles? Eso es, como bien diría Bacon, vacuo gregarismo. Es lo que crea las figuras de autoridad, un maldito gregarismo, el cual solo busca callar a otros. Esto no es sino una estructura discursiva de poder, y si no saben qué es eso, se están quedando atrás en mis términos, la cual, como dije, busca silenciar a otros, busca callar a otros. ¿Por qué? Porque está al servicio del poder. Toma la ciencia, no la cuestiones. Eso no podría ser sino más ya no anticientífico, sería anticiencia directamente, porque buscaría anular el fundamento nuclear del método científico, que sería la maldita duda, la maldita comprobación, la reiteración en la experimentación. Eso no nos va a llevar sino a un fundamentalismo filosofista en el cual, porque lo diga la ciencia, tiene que ser verdad. E irónicamente nos va a llevar atrás hace como 80 años, cuando Chesterfield, cuando Lucky Strike, cuando Marlboro decían esta X cantidad de médicos o de especialistas o de teóricos, etcétera, etcétera, dicen que nuestros cigarrillos son mejores, son buenos para la salud. Como bien decía Carl Sagan, por ejemplo, en El mundo y sus demonios, X cigarrillo dice que tiene solo 10 miligramos de alquitrán por X cantidad del cigarrillo. ¿Y por qué eso es una virtud? No están admitiendo ahí entonces que tienen los cigarrillos una sustancia que causa cáncer y que se ha demostrado que causa cáncer. Pero bueno, pues que como lo dice la ciencia, vamos a tener que aceptar que no. Y ese es el problema, que esta estructura discursiva de poder está moldeando a la gente para que progresivamente vayan tomando a la ciencia que el capital controla, o diría los sistemas de la ciencia que el capital controla, para después empezar a forzarles cualquier cosa. Esto del género y todas estas delusiones que no son sino sin categoremáticas de una escolástica ya olvidada, van a derivar justamente en eso. Y si se logra realmente hacer que admitan esto, porque ahora el género, digamos, es el campo de pruebas. Esto del género es el campo de pruebas y de hecho tiene, si se pone uno a analizar, tiene prácticamente lo mismo, el símil exacto entre las vanguardias y cómo se interpretan las personas bajo ese concepto. Es decir, el arte es lo que sea porque así lo pienso yo. ¿Y qué pasó? Se pintaron insubstancialidades como los cubitos de colores de Kandinsky. El género implica que el núcleo ontológico que determina la realidad es mi percepción, y ni siquiera usan esa palabra, entonces yo soy lo que sea. ¿Y qué pasa? Que están moldeando a la gente para que progresivamente se vayan a convertir en las pinturas de Kandinsky. Y después, ¿qué pasó en el arte después de las vanguardias? Cualquier cosa fue arte, cualquier cosa colaba porque así lo decían las autoridades, así lo decían los expertos. Que así no les gusta admitir, los expertos en ese tiempo fueron los filosofistas como Adorno o como o como el idiota mismo de Kandinsky o el pasguato ese de Marinetti. Bueno, pues si logran colar lo del género, va a pasar lo mismo en la escala societal que lo que va a pasar con lo que pasó con el sistema del arte. Y el problema aquí es que estamos directamente viendo que esto va a manifestarse en la operatividad de las personas, no simplemente en cosas insignificantes como el sistema del arte, que el arte dejó de existir. Una cosa son los sistemas alrededor de algo y otra cosa es lo que ese algo que tiene pivotando a los sistemas es. No se vayan a confundir con eso, ya más adelante estableceré las distinciones.
Está un poco sucia. Estableceré las distinciones entre una y otra cosa. Aparte, también el fundamentalismo de la ciencia, las falacias de autoridad, es que los videos de YouTube no cuentan como fuente científica. Supongo que la poesía sí será como fuente científica, porque no ha sido solo uno entre los tratados científicos que he visto a citar a gente como Emerson, a Sabater, a ¿cómo se llama? A Homero, por ejemplo. Supongo que entonces como ellos algunos tratados citan a esos tipos, o por ejemplo citan a José Ingenieros, que no es un científico, sino es un filósofo, no valen como ciencia. Ah, pero mira, es que están publicados en un journal. Ah, ahora sí son ciencia. Tal parece que solo porque algo esté publicado en un journal, eso ya lo hace ser ciencia. Cuando no es como si no ha existido el escándalo Zócal, por ejemplo. Supongo que bajo sus directrices lo que se demostró ser falso por el propio Zócal es ciencia, porque fue publicado en un journal. O por ejemplo el escándalo Schoen, el cual fue uno de los bulos más absurdos que ha habido en física, porque el bulo fue que copió y pegó una maldita gráfica de otro tratado para justificar lo que él estaba diciendo. Eso fue el maldito bulo que les coló a físicos. Y no solo una vez fue. Ahí si quieren búsquelo. Escándalo Schoen. Schoen, pero con la O, con la diéresis encima. No sé cómo pronunciar eso, maldita sea. Y no voy a perder mi tiempo haciéndolo. Supongo que entonces, como fue publicado, eso también debería de ser ciencia. Porque si el único criterio válido que según estos sujetos tiene para que algo sea científico es que sea publicado en una revista científica, el corolario de eso es que eso también es ciencia. Y habría que preguntarnos si en ramas tan empíricamente fundamentadas como es la física, les pueden colar algo tan estúpido y no a cualquier revista. Se las coló a Science, que es supuestamente la revista más prestigiosa de todas. Y también ya me estoy tardando en hacer una refutación del argumento del prestigio, como si por el hecho de que una revista fuera publicada, que una revista diga tener mucho prestigio, eso fuese un argumento que presente una correlación con la calidad de sus publicaciones, como si el prestigio se obtuviese de buena manera. Tienes, por ejemplo, a Marx siendo el ejemplo pivotal de esto. Ay, Dios mío, vaya infantilización a la cual han sometido los intelectuales a la sociedad. En fin, aparte, tienes eso. Y luego la otra falacia de autoridad. Es verdad porque el tratado. Es decir, cuando no te pueden colar mira, es que la ciencia lo dice, entonces te tratan de colar esta, que es verdad porque lo dice el tratado. Intentan fundamentar toda una suerte de metafísica alrededor de los tratados de que no son opiniones, son empíricamente fundamentadas porque fueron publicadas en un journal, y de igual forma te cuelan ahí la otra falacia de autoridad. No, gente, el hecho de que sea un tratado o no le da ninguna validez. La validez la obtiene por la materia con la cual puede defenderse y la cual puede producir. Si el tratado, la única defensa que tiene es que es una apelación a que es ciencia, una apelación a que es expertos, no vale nada el tratado. Hasta debemos de admitir, por ejemplo, que si lo dice, saludos a Tetrimon, ahí de aquel lado, si lo dice Galileo, si lo dice Newton, igual está sujeto a disputación. Porque de hecho hay algunas cosas de Newton que no se toman muy en cuenta, en las cuales se les da una excesiva ponderancia, como por ejemplo el espectro cromático del prisma newtoniano. No se está tomando en cuenta tampoco el goetiano, por ejemplo, que es muy distinto al newtoniano. Digo, hasta en la física hay disputaciones. No se puede tomar dogmáticamente nada. Sí, eso puede traer algunos problemas, pero ya luego hablaré sobre eso. Entonces, derivado de eso, lo único que causa es que es ciencia. Cállate. No digas nada, es ciencia. Pues no.
Todo tratado, sin importar que sea, es nada más una opinión, que sería el kit de la investigación, que intentó fundamentarse con el tratado. Y de igual forma, el tratado tiene que demostrarse, se tienen que dar argumentos para decir por qué este tratado es verídico. Y no simplemente citar y citar y citar y citar. Eso no tiene absolutamente ninguna clase de validez. Y por el hecho de que esté inscrito un término o un concepto en la ciencia, no quiere decir eso que ya por fuerza el término tenga que ser aceptado dogmáticamente y no pueda ser cuestionado. Tal es el caso, por ejemplo, del término identidad, que suele ser usado mucho en psicología, el término género, que no está, ¿dónde no está ese término ahora? La identidad es un término que está fuertemente ligado a los tiempos más primordiales de la filosofía. Término identidad no es un término escolástico, aunque los escolásticos lo desarrollaron, como dice Gustavo Bueno. El término identidad proviene de la más primordial filosofía, de Parménides. Y dirías, ¿y los egipcios qué? Sí, ya sé que está ese papiro extraño ahí. No recuerdo su nombre actualmente, pero creo que tiene 1300 años de antigüedad, el cual es un diálogo filosófico. Diálogo de un hombre con su va o una cosa por el estilo se llama. Pero el problema con eso es que no hay una ontología presente ahí. Es un diálogo metafísico, sí, pero no existe una ontología presente como por ejemplo sí lo está en Parménides, sí lo está en Heráclito, que sí, que son fragmentos, pero aún en esos fragmentos hay una substancia mayor. Por ejemplo, es como si quisiéramos decir, si nos dieran, ¿qué te gusta? Eutifrón o de los santos, y será lo único que tengamos de Platón. Bueno, es que ahí no hay una ontología lo suficientemente fundamentada. Tienes Eutifrón, pero Platón es Fedón, Fedro, la República, el sofista, maldita sea. No Eutifrón. Ese es un diálogo de Pitero de tercera. Y lamentablemente ese papiro egipcio es Eutifrón, porque no sabemos quién lo escribió y no presenta la ontología total del autor de dicho papiro. Por lo cual no podemos catalogar eso como que es una ontología, es filosofía, sí, pero no hay una ontología presente. En cambio, el término identidad sí viene de una ontología, la ontología de Parménides, que no está completa, pero se puede al menos dilucidar un poco. Y a su vez, el término identidad fue desarrollado mucho más por los escolásticos y no es un término científico. Y eso es algo, el principal problema de las personas que te tiran estas dos falacias de autoridad. Es que te dicen, oh, si tú las cuestionas, te dicen, oh, tú no sabes nada de ciencia, pero es que yo sé. Y los que cuestionan estos saben. Quizás los que cuestionan estos no saben. Pero así como dijo el idiota de Friposo, por ejemplo, los conservadores aún en su ignorancia tienen más certeza de la cuestión del género que los que supuestamente dicen saber de esto. Pues pasa algo similar en esta cuestión. Yo tengo la suficiente fundamentación epistémica y empírica, quizás empírica no tanto, pero epistémica sí, como para saber que la práctica totalidad de la filosofía, de la biología para abajo, es filosofía científica en el mejor de los casos. Y eso es algo que ellos no saben. Ellos piensan, por ejemplo, que la mente viene de Wundt. Y sería un milagro que supieran quién es siquiera Wilhelm Wundt. La mente viene de Anaxágoras. No de Wundt. Y muchos de los términos de la psicología, el yo, el ego, el género, la identidad, son términos filosóficos que fueron tomados por filósofos que también eran psicólogos, pero más filósofos que psicólogos, y después intentaron hacerlos pasar como términos empíricos, pero sin un método respectivo. Es por eso que la filosofía, que la psicología, la sociología y las derivadas de ambos no son ciencia.
son, en el mejor de los casos, filosofía científica. Y la gente que cuestiona esto en su ignorancia, digamos, tiene la materia evidente. Tienen que cuestionarlo, pero no saben por qué hay que cuestionarlo más allá del por qué no vamos a aceptar esto. En cambio, el que sabe aquí sería yo, el por qué hay que cuestionarlo. Porque si vamos a hacer ciencia, no podemos hacerla fundamentándonos en términos científicos, porque los términos científicos requieren de una ontología, y toda ontología es metafísica, y toda metafísica, por pura esencia, no es operacionalizable debido a que trabaja con entidades abstractas que en la mayoría de los casos ni siquiera existen. Como por ejemplo la psique, el alma, la mente, todo eso no existe. Y digo, no existe en el sentido de que no presenta capacidades operatorias esenciales dentro de la realidad efectivamente existente, sino que presenta capacidades operatorias solo en la realidad real. Pero lo que está en la realidad real es cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser real porque el único sustento necesario para que algo sea real es el pensamiento. Y el pensamiento puede hacer y construir cualquier cosa. Y eso es falso porque no puedes construir un objeto de 8 dimensiones en tu cabeza. Por lo cual el pensamiento también tiene sus malditas limitaciones. Y eso es justo el maldito problema del asunto. Que no te dan ni un maldito argumento del por qué ese tratado tiene que ser aceptado. No saben que psicología y sociología la hicieron puros malditos filósofos. Si bien Newton también era filósofo, algo que mucha gente no se molesta en investigar tampoco, y lo mismo para Francis Bacon, fue más científico que filósofo. Y el problema con la psicología y la sociología es que quienes las construyeron fueron más filósofos y metafísicos que científicos. Y así tendrás a Watson y tendrás a Skinner. El problema es que pelearon con un sistema filosófico contra otro para fundamentar uno empírico y no salieron lo suficiente de ese sistema filosófico. Se quedaron, digamos que hicieron los primeros pasos y Skinner dio como 50 con relación a Watson, que si bien Watson es el pivote, tampoco es que haya salido demasiado. Skinner salió, pero de igual forma sigue siendo filosofía. Y todavía no se ha conseguido la inversión tético-praxial, en el sentido de invertir y que sea ciencia filosófica, para después salir definitivamente de la filosofía y hacer una rama científicamente fundamentada de la psicología. Algo que lamentablemente no hemos llegado. Y ese es el problema con estos tipos, que desconocen todo esto. No desconocen tanto la maldita ciencia que no saben ni siquiera quién es Francis Bacon o George Stuart Mill, porque ambos fueron parte importante de la fundamentación del método al cual tanto les encanta hocicar y con el cual tanto les encanta llenarse el hocico. Si de alguna suerte han escuchado de Popper, y lo que han escuchado de Popper ha sido un resumen, porque nunca se han molestado en leer el maldito texto en el cual fundamenta el falsacionismo. Eso también es otra. Y aparte, tampoco se han molestado, y nunca han escuchado de él, nunca se han molestado en escuchar las críticas que Lakatos hizo al sistema popperiano. Pero claro, estos tipos te piensan que pueden venir a darte lecciones de ciencia. Pues no, gente, eso es vacua filosofía porque es autoritarismo. Así que esto es una extensión de esos dos puntos. Ninguno de los dos sirve para nada más que, como bien dijo Bacon, crear disputas que no llevan absolutamente nada más que crear victoriosos y victoriosos, mártires y demonios. Y de hecho aquí tengo El mundo y sus demonios de Carl Sagan y me gustaría leer algo importante sobre eso. En el capítulo en el cual habla de el sutil arte de detectar camelos. Los argumentos de la autoridad tienen poco peso. Las autoridades, entre comillas, han cometido errores en el pasado, los volverán a cometer en el futuro. Quizá una manera mejor de decirlo es que en la ciencia no hay autoridades, como máximo hay expertos. Y se aplica lo mismo para los malditos tratados. Sí, idiotas, por ejemplo, como Café Kioto, como Quetzal,
Les encanta llenarse el hocico de gente como Sagan, pero nunca se molestan justamente en pensar como ellos. Porque de hecho Sagan se molestó en estudiar los fundamentos filosóficos de la ciencia, algo que ellos no hacen y lamentablemente no van a hacer nunca. No existen autoridades en la ciencia y los tratados no son autoridades en absolutamente nada. La gente piensa que un tratado de física tiene la misma validez y certeza que un maldito tratado de sociología, cuando de eso no tienen absolutamente nada que ver. Es como estar comparando una aleación de titanio y tungsteno con un maldito plástico, al cual están calentando para intentar proteger un maldito transbordador espacial. Sí, creo que sabemos que quién va a protegerlo mejor y quién tiene la materia y la calidad para hacer eso. Pero bueno, en fin. Nada de autoridades en la ciencia y los expertos, como bien dijo Sagan, están sujetos a equivocación. Porque da la casualidad, y esto mucho cuidado, los va a sorprender mucho. La ciencia está hecha por humanos. Sí, ya lo sé, acabo de cometer una de las mayores herejías en la historia de la humanidad. ¿Cómo me atrevo yo a decir algo como eso? La ciencia está hecha por humanos. ¿Cómo me atrevo a decir yo algo como eso? Y creo que sabemos que los humanos se equivocan sin importar de qué categoría sean. Pero como a estos idiotas les encanta la filosofía, aquí les va un aforismo corte aristotélico. La ciencia la hacen los humanos. Por lo tanto, la ciencia... No. Los humanos se equivocan. Los humanos mienten. La ciencia está hecha por humanos, por lo tanto la ciencia miente. Un corolario de todo este silogismo. Los humanos no mienten en todo. Los humanos hacen a la ciencia, por lo tanto, la ciencia no miente en todo. Claro que sí, es que mucha filosofía, incluso les encanta a estos idiotas sacar, pero es que ni siquiera eso son capaces de hacer. Por lo que si tú vas a citar tratados, o los demuestras o mejor cállate la boca, porque no va a servir de nada eso que digan. Y otra cosa más, Twitter no es un buen sitio para ponerse a discutir sobre esas cuestiones. De hecho, fue manufacturado justamente para hacer lo que esos idiotas hacen, hacer puras falacias y perder el maldito tiempo, por lo cual no pierdan su tiempo discutiendo con esta gente. Ni siquiera por publicidad, porque es que ni siquiera para eso sirve, porque van a llegar los idiotas que te dicen que están más preocupados porque lo que digas tenga un DOI detrás, un DOI si así lo quieren, que si de hecho tiene substancia. Están más preocupados porque tengas un PhD que porque de hecho tenga sentido lo que estás diciendo. Y están más preocupados porque lo que dices esté publicado en una revista que de hecho que, no sé, quizás sea verdad. Así que ahí les encargo esas cuestiones. Y no pierdan su tiempo dialogando con esta gente. Pero de hecho está ese problema. No podemos debatir con estas personas. Entonces, ¿qué carajo vamos a hacer? Pues sí se puede hacer algo. Y es que en lugar de ir así, tenemos que ir así. Y ya explicaré después a qué me refiero con eso. Buenas tardes, gente.